Obvio. El impacto es así. Vamos a sumar para hablar de este tema, las implicancias que tiene a Guido Feld, que es analista internacional. Gracias, Guido, por esperarnos hasta esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jessy? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Primero quiero que arranquemos con si este conflicto se está complejizando y extendiendo desde el punto de vista de lo geográfico, porque siempre hablamos estos meses del Estrecho de Hormuz, ahora estamos hablando de otro paso que está en el Mar Rojo, estamos hablando de los hutíes, que a muchos nos suena muy lejano esto, pero ¿qué dirías respecto de la expansión del conflicto? Bueno, yo te diría que estamos en una nueva fase. Justamente los hutíes son un proxy iraní, es decir, una milicia Sí. aliada a Irán en Yemen, y los están utilizando ahora para bloquear el estrecho de el Mandeb, como mencionás, y sumándole esto a Hormuz, esto le genera mucha presión a la economía global, porque prácticamente se estaría bloqueando donde justamente circulan la mayor parte del petróleo y del comercio, y esto obviamente tiene incidencia después en los precios de los productos y en la economía. Entonces, definitivamente es un factor de presión muy importante. También el acuerdo que vos mencionaste prácticamente ha caído en desuso. O sea, hemos vuelto de vuelta a una dinámica de ataques y represalias entre ambos países, que es lo que justamente estamos viendo acá. Trump, ¿qué está intentando hacer? Restablecer el poder de disuasión de Estados Unidos, y por eso también estamos viendo que no solamente se atacan objetivos militares iraníes, sino también infraestructura como puentes, como infraestructura económica, como para intentar justamente mandar un mensaje claro, que es que cualquier ataque, por ejemplo, contra militares estadounidenses va a implicar para Irán un mayor costo, tanto en lo económico, como militar, como en lo social. Sí, ¿qué fuerza tiene en todo caso para aguantar esta situación Irán? Muy buena pregunta. En particular, hay que entender que estamos hablando de un Irán controlado por la Junta Militar que sería la Guardia Revolucionaria, es decir, más allá de lo que te diga el brazo político iraní, el canciller o el presidente de la Asamblea, el verdadero poder en Irán lo tiene la Guardia Revolucionaria, y el principal hombre fuerte de ese país es Bahidi, que está siendo buscado por la justicia argentina por el atentado a la AMIA. Entonces, principalmente estás viendo a un Irán manejado por extremistas, más extremistas todavía que los que estaban antes, que están dispuestos a llevar al país hasta las últimas consecuencias. Es decir, una de las cuestiones por las que se quebró el memorándum que estábamos viendo ahí fue que Irán había atacado buques estadounidenses, bien, justamente por orden de la Guardia Revolucionaria. Entonces, no hay un comando unificado en Irán. Sí, lo que estás viendo es que quien realmente controla lo que está pasando en el país es la Guardia Revolucionaria, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que es una escalada, una confrontación contra Estados Unidos. Y Sí. los hutíes, que representan acá un proxy iraní, una milicia aliada a Irán, que los ayuda a bloquear el estrecho de Mandeb que ¿Y mencionás, por qué y que claramente aparecen tiene implicaciones en la ahora? economía. ¿O estaban antes solo que no habían decidido este bloqueo? Bien, estaban antes y siempre fueron aliados de Irán, Sí. solo que se lo decidió utilizar recién ahora, en este momento, cuando justamente vemos una escalada en el conflicto. Antes, fíjate que en lo que fue la guerra, los hutíes por lo menos no estaban apareciendo, pero a Israel le han disparado previamente el año pasado, y han tenido conflicto con Arabia Saudita, país con el cual también han tenido nuevamente un conflicto ahora. Sí. Pero siempre fueron una milicia aliada a Irán, solo que recién decidió utilizarlos estratégicamente ahora. Sí. Ahora, Irán descubrió en este conflicto que tiene una herramienta poderosa que es cerrar el estrecho de Hormuz, que antes permanecía abierto. O sea, descubrieron que era para extorsionar al mundo, básicamente. Era una herramienta de negociación con Estados Unidos. ¿Qué peso tiene que se le sume el otro estrecho? Porque uno piensa en términos de, bueno, colapso energético, hasta qué punto es una amenaza. Vos decís, es una carta que se guardaron varios meses, porque la podrían haber usado antes, quizás si los hutíes juegan para Irán, son una milicia aliada de Irán, pero la juegan ahora que ven que se extendió la guerra, que no funcionó la posibilidad de un acuerdo y que Estados Unidos se está atacando, y como vos decías, los ataques son diversificados. Entonces, ¿qué puede generar esto en el mundo y sobre todo en la economía? En la economía vas a encontrar claramente recesión, incluso puede llegar a impactar la inflación y en el precio de los alimentos, y lo va a sufrir, va a tener implicancias globales todo esto, por eso el gran temor de los mercados. Solo con el riesgo de que esto pueda
pasar algo cuando un barco cruza alguno de esos estrechos, ya de por sí tiene un impacto directo en los productos que directamente nos llega al coletazo a nosotros. Pero respecto a lo que mencionaste, y está bueno para que la audiencia lo escuche, Sí, acá hay algo que es importantísimo para mí, que tiene implicancias geopolíticas, que es que las guerras actuales del siglo XXI ya no se pelean por territorio solamente, no. Te diría que lo que estamos viendo acá es que se pelean por infraestructura, es decir, por el control de puertos, oleoductos, redes eléctricas, estrechos marítimos, como el que mencionás, logística. Fíjate cómo un país mucho más débil que la principal potencia del mundo, como sí, Irán, puede llegar a presionar porque justamente puede bloquear por dónde pasa justamente el comercio global, sí, al punto de que genera un nivel de trastorno que, como bien vos mencionaste, genera presión. Entonces, estamos viendo una nueva forma de pelear la guerra también. Es decir, quien controla esos flujos puede afectar la claro, economía mundial sin necesidad siquiera de invadir militarmente un claro. territorio o tomarlo en forma directa. Sí. Horacio. Sí, además bueno, de la implicancia en el precio del petróleo y de la guerra que estamos viendo y que parece no terminar o no de forma tan rápida como quería Trump, hoy precisamente el presidente de Estados Unidos anunció que a partir del viernes, es decir, en un rato básicamente, comienzan a regir nuevos aranceles eh, para la importación en Estados Unidos, los cuales en la Argentina los productos van a pagar 10%, como lo venían haciendo, pero comienzan a regir aranceles nuevamente hasta el 12,5% y algunos países van a pagar mucho más. ¿Esto qué implicancia tiene a nivel mundial, digamos? Porque el petróleo sube a $100, tiene una implicancia económica, está claro, pero además esta guerra de aranceles también va a llevar precisamente un dólar más debilitado. ¿Qué implicancia tiene a partir de eso en la política internacional? Particularmente la estrategia de Estados Unidos seguramente para obtener concesiones geopolíticas en distintas regiones, es decir, Trump volvió a hacer una estrategia que ya lo inició al principio de su mandato, que es imponer un arancel a un determinado porcentaje y después cuando logra llegar a condiciones beneficiosas según el interés nacional, o lo reduce o lo suspende. En ese sentido, yo lo veo como una típica estrategia del presidente norteamericano para renegociar condiciones que Estados Unidos no considera beneficiosas, e incluso hasta se lo ha aplicado, tengo entendido, a países aliados. Claro. Particularmente yo te diría que en lo que es el precio del petróleo hay que prestarle mucha atención a Hormuz y a Bab el-Mandeb, porque justamente ahí estamos viendo que no está bajo presión una sola ruta, está bajo presión dos de los corredores marítimos más importantes del planeta, donde justamente podés ver que solo su bloqueo, solamente el hecho de que esté amenazado implica que suben los seguros, que aumenta el riesgo, que sube justamente el costo de embarque de cualquier producto. Y obviamente va a subir el precio del barril del petróleo. Entonces, claramente esto tiene un impacto en la economía mundial solo por el hecho de la amenaza real o imaginaria que algunos de estos grupos, Irán o los hutíes, pueden ejercer en todo esto. Por eso es impactante. Y claramente, como bien vos dijiste, se están aprovechando de esto y ahí estamos viendo en Estados Unidos que está intentando restablecer la disuasión Claro. con mayor o menor éxito. Esto va a seguir escalando. Sí, y te agrego un último elemento que tiene que ver con Rusia, porque la Unión Europea anunció sanciones, poner un tope al petróleo ruso que se benefició en el contexto de la guerra, que le levantaron sanciones para poder hacerse el petróleo ruso ante la falta de abastecimiento que venía de Medio Oriente. Entonces, habló hoy un funcionario ruso diciendo vamos a llegar a niveles históricos del precio del petróleo, un poco asustando a partir de estas sanciones. ¿Cómo juegan Rusia y China en este contexto de guerra en Medio Oriente en relación a Estados Unidos? Bueno, Rusia se beneficia de la suba del precio del petróleo, sí, claramente. Particularmente creo que las prioridades de Rusia están en la guerra de Ucrania, más allá de que obviamente parte de su armamento es usar los drones que Irán le provee a este país, sí, o sea, los drones Shahid que Rusia utiliza en Ucrania, pero particularmente las prioridades de Rusia están puestas en la guerra que está librando en Europa. Y me preguntaste sobre China. China, ten en cuenta que parte de lo que lograba obtener desde el estrecho, justamente, o sea, desde Irán, era petróleo mucho más barato. Ese petróleo técnicamente seguía circulando. El tema es que a China tampoco le conviene tener a un Irán totalmente con armas nucleares, no le conviene tener a un Irán
desestabilizando la economía, y tampoco le conviene a China que los hutíes bloqueen Bab el-Mandeb, porque ahí también ya afecta sus intereses comerciales. Entonces, si me preguntás, hay ciertas líneas rojas que China tiene, como por ejemplo el cierre de Bab el-Mandeb por los hutíes. Está bien. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que Irán está jugando en una línea muy fina, porque puede arriesgarse a que los pocos aliados que le quedan definitivamente lo terminen de abandonar. Gracias, Guido, por la comunicación. Abrazo. Hasta luego. Vamos.